Hola chicos, ¿cómo están? Hola profe, espero que se encuentre muy bien. Y bueno, vamos a finalizar la clase de pavimentos con emulsiones asfálticas. Bueno, la presentación está dirigida a cargo de la ingeniera María José Martínez Lopera y Diego Alejandro Rincón Méndez, quien les habla. Bueno chicos, entonces, ¿qué es una emulsión asfáltica? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, pues una emulsión asfáltica no es más que una mezcla de asfalto y agua que puede usarse a temperatura ambiente, sin que ésta, pues, al tener asfalto se solidifique. Entonces, esta es una imagen muy particular que el profe nos enseñó una vez en clase, iniciando asfaltos, en donde básicamente se empieza por la extracción del petróleo en crudo y se lleva después a un proceso de destilación a diferentes temperaturas, en donde por acá se obtienen puntero, en donde por acá se obtienen diferentes productos tales como diferentes combustibles, todos con fines de usos en la industria, transporte. Por acá se llega a una temperatura de 335 grados Celsius y pues ya prácticamente la escoria de este proceso de destilación. Aquí ya se encuentra el cemento asfáltico. Entonces, pues el asfalto es esta parte la que nos interesa, en este caso. Si lo llevamos a una temperatura elevada, tenemos un asfalto líquido. Y si le agregamos agua a este asfalto líquido, vamos a obtener una emulsión asfáltica, que es, pues, el tema que estamos abarcando el día de hoy. Entonces, pues este color marrón es obtenido a partir de esta mezcla, pero entonces la pregunta es, ¿pero luego el asfalto y el agua no son sustancias invisibles? Pues primero vamos a definir qué es una sustancia invisible porque ni yo lo sabía. Entonces, bueno, una sustancia invisible es algo parecido a la mezcla o a la solución entre el agua y el aceite. Entonces estos dos claramente no, como que no se la llevan muy bien, entonces pues si uno mezcla parece que como que sí, pero después si deja de mezclar como que no. Entonces para que se genere para que se llegue a este resultado entonces pues se necesita de algo más, entonces a esto se le llama un agente emulsificador. Entonces pues y rápidamente voy a mostrar un video que más o menos explica qué pasa, para qué proceso que se requiere para llegar a este punto. Entonces por aquí el puntero, ¿cómo hago esto? Pantalla. Listo. This is where the emulsifier comes in. An emulsifier is an ingredient that ensures that water and oil can... Espere que creo que no hay volumen. Perdón. Listo. Me disculparán aquí por la... This is where the emulsifier comes in. An emulsifier is an ingredient that ensures that water and oil can be mixed together so that the fluids remain evenly distributed in each other. More technically, emulsifiers consist of molecules of a water-loving nature and a fat-loving nature. In this way, the emulsifier acts as a binding agent between the fat and water, in that the molecule will bind both together. But where do we really see an emulsifier being used? Well, for example, in margarine, which is a mixture of fat and water. Without an emulsifier, the water would lie on the outside of the fat. Yuck! And that's not exactly what we want from a margarine. The same is true of ice cream. Here we can thank emulsifiers for the fact that you can make low-fat ice cream, which tastes great and is nice and creamy to eat. Without emulsifiers, the small air bubbles would disappear, and the ice cream would shrink and probably not be particularly nice.
And in bread, emulsifiers improve the bread's freshness. Nice and clever. However, can emulsifiers be harmful, you may ask? And the answer is no. Emulsifiers come from nature's own plants and consist primarily of vegetable oil from rapeseed, palm, sunflower, and soya beans. Moreover, an emulsifier is an ingredient that has been tested and approved. It has therefore been assigned an E number, which means it is safe to use in food products. Emulsifiers do not add any strange substances to food, but add a function or ability, namely that insoluble liquids bind together. Ok, entonces ya teniendo más claro que cómo se llega a este punto después de tener dos fluidos que prácticamente que no son muy compatibles, pero esto es por un tiempo. Entonces ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Entonces la emulsión asfáltica es, bueno, asfalto líquido, agua y un agente emulsificante que en realidad es si lo comparamos con el 100%, es una proporción muy pequeña. Entonces, por un lado la composición, entonces esta emulsión asfáltica por lo general tiene un porcentaje de asfalto puro entre el 50 y el 75%. Lo restante es agua. Entonces, por lo general uno dice el 60% de asfalto y el 40% de agua. Pero entonces, ¿dónde está ese otro porcentaje de agente emulsivo? En realidad, como es tan poco, o sea, no se requiere mucho para generar esta emulsión asfáltica. Entonces, por lo general no se tiene en cuenta, pero igual, pues, obviamente sí hay. Entonces, este agente emulsivo, como ya le he dicho, mantiene las gotas de asfalto en suspensión estable y controla el tiempo de rotura. Pero esa rotura, ¿qué es? Entonces, pues, aquí, les leo: los glóbulos de asfalto de la emulsión dispersa en el agua, en contacto con el agregado mineral, sufren una ionización por parte del agregado, dando origen a la formación de un compuesto insoluble en agua. Entonces, finalmente, pues las emulsiones tienen que desestabilizarse para que el asfalto se deposite como una capa sobre el material pétreo. Entonces, pues llega a determinado tiempo en el que el agente emulsivo pues deja de generar ese efecto como se indicaba en el video, y finalmente pues lo que queremos es que luego de hacer el uso del emulsificante, pues porcentaje de asfalto se deposite y pues interactúe con ya sea con el agregado pétreo y demás, y pues cumpla con sus fines, que más adelante pues vamos a ver algunos usos. Bueno, la clasificación de las emulsiones asfálticas, una de esas es pues esta velocidad de rotura que era la que está hablando. Entonces pues se tiene que emulsificantes tienen una rotura rápida, media o lenta. Entonces pues por aquí se tienen algunos usos y algunas pues características o índices para tener en cuenta estas velocidades de rotura. Entonces, digamos, por un lado está para rompimiento rápido, estas emulsiones se usan para tratamientos superficiales. Su habilidad para mezclarse con el agregado es muy bajo. Entonces hay que tener en cuenta eso por su velocidad precisamente, porque si su rotura es muy rápida, pues apenas usted aplica, pues ya se está, por decirlo así, evaporando, o se está perdiendo el porcentaje de agua y agente emulsivo, quedando solo el asfalto. Y pues este proceso, como es tan rápido, entonces no hay una buena interacción entre ese asfalto y ese agregado pétreo. Por otro lado está el rompimiento medio, que se utiliza generalmente para mezclas en frío, en plantas. Se usa con contenido de finos menor al 2%, también en trabajos de bacheo, en renivelación y sobre carpetas, facilidad de mezclarse con gruesos y no con finos. Por otro lado está aquí el rompimiento lento, yo pongo la puntero. Rompimiento lento se utiliza para carpetas en mezclas en frío elaboradas en plantas y para estabilizaciones. Esta tiene mejor afinidad con los finos, entonces hay que tener en cuenta también
esto con el tamaño de las partículas que se van a usar. Por otro lado está por la polaridad. Entonces se tienen emulsiones aniónicas y catiónicas. Estas propiedades las da este agente emulsivo que se vaya a usar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una gráfica, es una ilustración breve. Las emulsiones catiónicas, entonces lo que pasa es que por determinado tiempo esos glóbulos de asfalto, que antes era una masa grande, se volvieron en glóbulos y se cargan positivamente. Entonces esto con fines de que pues que haya un mejor comportamiento entre el agregado tiene una carga, aquí la emulsión otra, entonces pues adherencia, signos opuestos se atraen, así es. Y entonces, ¿qué pasa acá? Pues según lo que investigué, las emulsiones catiónicas son más recomendadas para usar que las emulsiones aniónicas. Esto por teniendo en cuenta condiciones de temperatura. Estas son como que más exigentes, más difíciles de usar, o sea, como que no se comportan tan bien ante ciertas temperaturas y demás. Estas como que se comportan mejor con los agregados pétreos y demás. Bueno, esto más adelante se va a ver con claridad. Por otro lado está la producción, entonces esta imagen aquí, la viejita batiendo. Esta viejita, pues esta imagen más o menos explica cómo es el proceso. Como ya antes le había dicho, el asfalto se calienta para que sea pues un fluido, un asfalto líquido. Por otro lado está el agua y luego se necesita una energía mecánica, pero entonces sabemos que estos dos como que son inminentes, como que no se comportan así solitos bien. Entonces se tiene aquí un emulsificante, como les había dicho, en una proporción pequeña. Si lo vemos a escala, con esto obtenemos finalmente la emulsión asfáltica. Bueno, el uso de las emulsiones asfálticas. Entonces, bueno chicos, entonces aquí en este diagrama podemos observar que casi que más del 50% los usos se hacen para tratamientos superficiales. Bueno, cuando se usan emulsiones asfálticas, ¿no? Entonces, tratamientos superficiales y simples y dobles. También se usa, por otro lado, el riego de liga y de imprimación, los cuales son películas pegantes con las que se da adherencia a las capas de asfalto. Entre capas de asfalto dan un buen ligante, como un buen pegante ahí en las capas de rodadura. Por otro lado está el uso de microasfaltos y slurries con emulsiones asfálticas. Entonces, pues los slurries son prácticamente mezclas de arena y asfalto, algo parecido, por ejemplo, como el mortero en el caso de estructuras, cuando se tiene en el que se usa arena, agua y cemento hidráulico. Bueno, los slurries, aparte de esto, dan un buen acabado al pavimento. Su rugosidad, pues aporta rugosidad a pavimentos cuando son muy lisos. Aparte de eso, genera un buen frenado, una buena interacción entre las llantas de un auto y pues la vía cuando digamos hay mucha lluvia y demás. Por otro lado está el uso de mezclas en frío. En realidad es muy poco el uso porque, si no estoy mal, la interacción entre esta y las mezclas y pues sí, cuando se hace una mezcla en frío pues es muy pobre. Entonces digamos, esto por lo general se usa es cuando se tienen vías con un flujo muy bajo de tránsito. Por otro lado está el asfalto reciclado, también es muy poco, si podemos observar, en comparación a los demás usos, el famoso RAP. Bueno, entonces ahora vamos a lo que venimos, que era el control de calidad de las emulsiones. Entonces, por aquí los ensayos, algunos de los ensayos que se le hace a las emulsiones asfálticas. Entonces tenemos el Invia 763, viscosidad 6 volfurol. Entonces, no es más que determinar el tiempo en segundos que tarda en fluir 60
mililitros de una muestra de emulsión asfáltica a través de un orificio calibrado. Entonces de aquí viene el nombre, este nombre tan raro, Seibolfurol. Yo no había escuchado la verdad eso antes, la viscosidad Seibolfurol. O sea, he escuchado otros tipos, pero esta es una unidad de medición. Entonces el tipo calibró, estandarizó este viscosímetro, de manera que pues aquí le dio ciertas dimensiones a este orificio, llamado orificio estandarizado Seibol, orificio estandarizado Furol, perdón. Entonces, aparte de eso, pues también hay que tener una temperatura estándar, ¿no? Entonces él decía que 5 o 50, dependiendo pues de los requisitos del que pide el ensayo. Entonces, para llegar a esta temperatura, por aquí se tiene un espacio para llenarlo de agua o de aceite, y pues unos cronómetros. Esto está pues, ¿cómo se llama esto? Está calibrado de manera de que después de un tiempo, después de que se ingrese este fluido, no sé, emulsión asfáltica, también se puede ingresar gasolina o algún aceite, el que se le quiera mirar pues su viscosidad en términos de Seibolfurol. Entonces, después de que se tiene ya una temperatura estable aquí pues de la emulsión asfáltica, y se haya un equilibrio térmico entre la emulsión asfáltica y el líquido que hay acá, entonces ya aquí hay un corcho, se zafa el corcho y por aquí va a bajar esos 60 mililitros que van, bueno, apenas se abre el corcho, se toma el tiempo con un cronómetro, y empieza esto a llenarse. Este recipiente se empieza a llenar, también está calibrado. Cuando llegue aquí a los 60 mililitros, se detiene el cronómetro, y ese tiempo en segundos que ha pasado es simplemente la viscosidad Seibolfurol. Entonces es fácil de determinar por este lado la viscosidad de la emulsión. Esto, bueno, vamos a entrar un poco en detalle. Vamos a alargar un poquito la viscosidad Seibolfurol. Pues es importante, digamos, la viscosidad, hallar la viscosidad de la emulsión para, dependiendo del uso que se le va a dar a la emulsión. Entonces, digamos, por ahí veía un ejemplo de que si uno va a agregar la emulsión a una vía, digamos para un mejoramiento superficial, y es de muy baja viscosidad, pues va a fluir. Entonces, si la vía tiene buena drenabilidad, pues precisamente la emulsión pues va a drenar a las canaletas, y pues se va a perder un poco, ¿no?, de emulsión, ¿sí? Entonces, pues para este caso, digamos, yo diría que es más conveniente tener una emulsión con una viscosidad más altica, ¿no? Entonces, pues hay unos rangos de viscosidades que determinan el nombre de la emulsión, ya sea 1 o 2, 1 con viscosidad baja y 2 con viscosidad alta. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Por otro lado está el INVIA 764, el cual establece el ensayo de sedimentación y estabilidad durante el almacenamiento de las emulsiones asfálticas. Bueno, en este voy a ir más rápido porque pronto se me duerme. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Entonces, si tenemos una emulsión y la almacenamos, entonces pues la idea, como ya sabemos que la sustancia emulsificante, perdón, pierde su efecto, pues después de un tiempo pues se van a comportar el asfalto y el agua como había mostrado inicialmente antes de irnos al video, pero antes de la obra. Entonces pues no queremos eso mientras lo almacenamos, ¿no? Entonces pues eso hace parte de la calidad de la emulsión asfáltica. Entonces pues originalmente lo que se quiere es tener esto,
Pero entonces hagamos de cuenta que durante el almacenamiento empieza a pasar esto, etapa 1, empieza a sedimentarse, empieza a flocularse el asfalto, luego hay una coalescencia, luego llegamos al punto de rotura, donde ya el agua y el asfalto ya como que no se quieren. Pero entonces esto no es malo, esto no es malo, esto debe pasar, pero en obra, cuando ya se esté usando, ¿no? Cuando ya empiece a haber ya interacción entre el agregado y el asfalto. Entonces, pero mientras el almacenamiento, pues como que no, ¿cierto? Entonces, por un lado, el ensayo consiste en dos briquetas para estabilidad y la otra para sedimentación. Una para estabilidad y la otra para sedimentación, a menos de que se requieran más muestras para hacer después un promedio, no sé. Entonces, tenemos aquí las briquetas, se llenan a 500 mililitros de muestra. Aquí tenemos más en detalle la muestra de emulsión aquí en la briqueta, aquí hay un orificio, aquí por aquí otro. ¿Esto con qué fin? Entonces, pues si volvemos aquí, si vamos a hacer el ensayo después de un tiempo, y ahorita más ratico les indico, aquí pues se va a tomar una muestra que esté aquí en la parte superficial de la briqueta, ¿no? Y la otra que esté aquí en la parte inferior, y prácticamente es como el cuncho. Entonces por eso estos dos agujeros. Entonces se quiere tomar una muestra acá y otra acá. Listo, entonces tomamos una muestra, abrimos este agujero, tenemos un recipiente con un mezclador, una varillita de vidrio puede ser, para después agitar. Entonces se toma una muestra de 55 mililitros aquí, la parte superior, de los cuales se pesan 50 gramos. Por otro lado, se vacía, bueno, esa misma briqueta se vacía hasta este punto, prácticamente ya aquí el cuncho, en donde se toman 55 mililitros, luego se pesan y se obtienen en este caso ya dos muestras, una la parte superior, la otra la parte inferior de la briqueta, ¿no? Bueno, esto después se lleva al horno. Se lleva al horno durante, pues a una temperatura de 163 grados durante 3 horas, en las cuales 2 horas de ellas se deben mantener en el horno, y a las 2 horas se sacan las muestras, se agitan con el mezclador, con el palillito este, y luego se meten otra hora. Después de que pase la hora, pues la idea es pesar ambos recipientes y determinar la concentración. Entonces la concentración de ellas, pues si es una buena emulsión asfáltica con buena calidad, pues se supone que las concentraciones tienen que ser muy similares, ¿no? Entonces, pues para que se tenga una condición así como esta, ¿no? La original. Entonces que la concentración de acá es similar a la de acá, porque se tiene algo casi que muy bien distribuido y demás. Entonces, pues finalmente, pues sí, la idea es que durante el almacenamiento no ocurra lo que pasa en las últimas 4 etapas, aquí, floculación, sino que pues más bien permanezca de manera casi que así, como esta representación gráfica. Bueno, por otro lado, tenemos el tamizado de las emulsiones asfálticas. Entonces, pues se quiere determinar, este es el INVIA 765, aquí se quiere determinar la proporción de partículas de asfalto de otro tipo, retenidas en el tamiz número 20 con 850 micrómetros, que es el tamaño del tamiz, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que se busca? Pues, primero se toma el tamiz y el fondo, se pesan, se lava el fondo se lava el tamiz, con una sustancia tensoactiva, esto con el fin de que la emulsión, cuando se vaya a vertir a través de él,
pues de que fluya sin problema y pues no se tapen los orificios pues muy rápido. Entonces una vez se lave y se seque el tamiz y pues el fondo, entonces se toma un vaso con una varilla, así como en el anterior ensayo. Se pesan, luego se debe agregar una emulsión entre 80 y 100 gramos al recipiente. Así, de esta manera, se vuelve luego a pesar, se toman los 800 gramos y se vierten sobre el tamiz hasta que el recipiente con emulsión quede completamente limpio. Entonces, lo ideal es que aquí solo queden las partículas que no pasan, pero entonces se vierte agua de manera de que, pues hasta que el agua ya pase completamente limpia, como cuando se hacía lavado de los agregados pétreos, hasta que ya se remueva todo este material que en realidad puede pasar por acá y pasa el agua limpia, pues hasta ahí, bueno, se lleva el tamiz con su fondo y se llevan al horno durante 2 horas, esto con la finalidad de que pues el agua que dejó húmeda toda la superficie de este tamiz pues se evapore a más de 130, pues de 100 grados Celsius, y pues así queda solo el material contaminante que no pasó por este tamaño de abertura, ¿no? Por este tamiz. Entonces, pues por último se debe hacer la diferencia de la masa entre el peso del tamiz y el fondo inicial con su condición final después de haberlo llevado al horno. Pues ya con esto se puede obtener pues el porcentaje de partículas que fueron retenidas, pues contaminantes, que ya llegaron a su punto de rotura. Entonces pues esto nos da un indicador de en qué estado puede estar la emulsión asfáltica. Bueno, profe, ahora continúa ya mi compañera. Espero que ya no se haya dormido. Muchas gracias por todo, profe, por todo lo aprendido. En realidad se aprendió mucho, lástima no pudimos ver todo en 3D. Entonces pues nada, profe, muchas gracias, espero se encuentre bien y suerte. Hola profe, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien, que estés cuidándote mucho y que tú y tu familia estén muy bien. Bueno, profe, entonces vamos a seguir con nuestro tema de emulsiones asfálticas y vamos a empezar con nuestro ensayo INVE 767 que corresponde a la identificación de emulsiones asfálticas por el método de la carga de partículas. Entonces, voy a poner aquí el puntero. Listo, entonces tenemos primero nuestro montaje. Entonces tenemos un montaje, tenemos una batería, ¿cierto? Y tenemos dos placas metálicas, ¿cierto? Esas placas metálicas están conectadas a la batería, una es el ánodo, otra es el cátodo, pues, positiva y negativa respectivamente. Y tenemos esas dos placas sumergidas en nuestra emulsión. ¿Cuánta emulsión? No tenemos. La norma para este método, que es el método A, no nos especifica una cantidad exacta de emulsión, solamente nos dice pues que tenemos que cubrir las placas, ¿cierto? Entonces, vamos a generar una corriente de 8 miliamperios, ¿cierto? A partir de la batería que se extienda hacia las placas. Entonces vamos a hacerlo y simple, muy sencillo, si la emulsión es aniónica, ¿cierto? Nuestra emulsión se va a pegar al ánodo, ¿cierto? Entonces, esta es una emulsión aniónica. Si por el contrario la emulsión se atrae, se lleva, va hacia el cátodo, entonces nuestra emulsión va a ser una emulsión catiónica, ¿cierto? Entonces, ahora, eventualmente vamos a necesitar terminar el ensayo, ¿cierto? Entonces, dos cosas van a pasar. La que probablemente va a pasar es que la batería se va a descargar, ¿cierto? Porque no va a poder darle o suplir esos 8 miliamperios a las placas. Entonces, cuando o en el momento en el que la corriente baje de 8 miliamperios a 2 miliamperios, vamos a acabar el ensayo, ¿cierto? Si por el contrario tenemos una muy buena batería, una batería súper, entonces, y que no se va a descargar, vamos a esperar 30 minutos, lo que pase primero.
En ese momento, 30 minutos, o en el momento en que lleguemos a los 2 miliamperios de corriente, vamos a acabar el ensayo, ¿cierto? Vamos a definir otra vez si es aniónica o catiónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestras placas de la emulsión y vamos a verificar cuál de las dos placas tiene mayor cantidad de material pegado, ¿cierto? Y eso es básicamente cómo vamos a definir pues nuestro tipo de emulsión por medio de la determinación de la carga de las partículas. Ahora vamos a continuar con la INVE 768, que consiste en la misma determinación para las emulsiones asfálticas, pero por pH. Entonces, con esta prueba básicamente queremos verificar la acidez o alcalinidad de la fase acuosa de la emulsión, ¿cierto? Entonces, esto nos va a permitir identificarlas como catiónicas o aniónicas. Entonces, tenemos nuestra emulsión asfáltica, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestro pHímetro, ¿cierto? Y vamos a medir, hacer la medición correspondiente a nuestra emulsión asfáltica, vamos a esperar el tiempo de estabilización que necesitemos y vamos a definir la situación. Entonces, si resulta que nuestro pH es ácido, es decir, menor a 7, nuestra emulsión va a ser, catiónica. Si es menor a 7 va a ser una emulsión catiónica. Si por el contrario es una emulsión básica mayor a 7, entonces nuestra emulsión va a ser aniónica, ¿cierto? Eso es básicamente el ensayo. Ambos ensayos, tanto el de la carga, el de determinación por carga, tanto como el de determinación por pH, tienen que ser iguales, tienen que dar lo mismo, sí, tienen que ser iguales. Ahora vamos a continuar con nuestro ensayo INVE 771, que consiste en el residuo por evaporación de emulsiones asfálticas, ¿cierto? Entonces, esta nos va a permitir conocer la proporción de agua y asfalto que hay en nuestra emulsión, ¿cierto? Entonces la pregunta ¿es que no hay agente emulsificante? Sí, agente emulsificante hay, solo que sí vamos a asumir que es una proporción muy pequeña que no va a entrar en el 100% de nuestra mezcla. Es decir, si tenemos una mezcla 30-70, pues tenemos 30% de contenido de agua, 70% de contenido de asfalto. No tenemos en cuenta el agente emulsificante, pero claro está, como hemos visto anteriormente, está ahí y es necesario. Entonces, para nuestro ensayo vamos a necesitar 3 beakers, ¿cierto? De 1000 mililitros y 3 mezcladores, 3 batidores, como se llame. Y vamos a pesarlos, ¿cierto? Vamos a pesar cada uno con el mezclador, ¿cierto? Luego vamos a agregar 50 gramos de emulsión en cada uno de esos. Vamos a anotar el peso, otra vez, el peso ya de los elementos más el peso de la emulsión, y vamos a llevar al horno durante 2 horas, ¿cierto? Entonces vamos a llevarlo al horno durante 2 horas a 163 grados centígrados. A las 2 horas vamos a sacar nuestra mezcla y vamos a revolver con el mezclador. Todo esto pues para asegurarnos que el agua de verdad se evapore, todo el agua se evapore. Vamos a dejarlo 1 hora más dentro del horno y vamos a tomar el peso, ¿cierto? La norma nos exige las 3, claro está, los 3 beakers, los 3 muestras, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el peso de las 3 muestras y el promedio de las 3 va a ser nuestro contenido, nuestro contenido de asfalto. 100 menos este va a ser nuestro contenido de agua, ¿cierto? Y básicamente estas serían nuestros ensayos para emulsiones asfálticas, para poder determinar si son emulsiones catiónicas o emulsiones aniónicas. Muchísimas gracias, profe, espero que
estés muy bien, muchas gracias por todo, aprendí muchísimo, aprendimos demasiado. Y nada, profe, muchas bendiciones y espero que estés muy bien. Muchísimas gracias, profe. Chao.